Bien. Bueno, entonces fíjense los tres grandes temas de la filosofía, ¿verdad? Dios, el mundo y el hombre. El primer tema que encontramos es el tema de Dios. En Orígenes, que es curioso porque por lo visto, Dios crea a Dios, Dios crea al Hijo y el Hijo crea al Espíritu Santo. Entonces hay una subordinación curiosa, porque ya Dios no es uno, sino que Dios es tres, o es uno en tanto que Padre y creador de las otras partes de la cual se habla. Recuérdense que eso está antes del concilio de Nicea, que es el concilio que define en la iglesia la unidad y trinidad de Dios. También tenemos el que es el hombre, curioso, porque Platón hablaba de que el ser humano son almas que vienen de otro mundo, si lo recuerdan, y que por un pecado que cometieron en aquel mundo, según Platón, eso era herencia del pitagorismo, de Pitágoras, y eso herencia del brahmanismo de la India, en que las almas son eternas. Entonces nosotros aquí en este mundo lo que estamos es encarcelados en el cuerpo y que el cuerpo oscurece el conocimiento del alma y entonces deseamos la cosa de este mundo porque se nos olvida nuestra dignidad. Pero según Platón, nuestra alma pertenece a una estrella, allá en el mundo de las ideas. Bueno, pues aquí está la filosofía de Platón y la filosofía de Pitágoras metida en este cristiano, ¿verdad? En Orígenes. No es por lo tanto que Dios crea al niño cuando un niño nace, no es que crea el cuerpo y el alma como enseña hoy la iglesia, que cada persona es una persona nueva y como hoy más o menos nosotros creemos, sino que en Orígenes nosotros ya nuestro yo, nuestra alma, viene de otro mundo y está metida en el cuerpo. Entonces aquí está haciéndole una guerra a los gnósticos, porque los gnósticos entienden que nuestra alma está oscurecida y algunas están más o menos iluminadas. Entonces él se mete en ese espíritu de las almas caídas, ¿verdad? De la sustancia caída, dice. En este proceso de caída y de retorno del mundo, el logos, siguiendo la interpretación estoica, tiene una importancia decisiva y determinante. La función del logos, que es Jesucristo, en el hombre, exige y explica la encarnación. La función del logos en el hombre exige y explica la encarnación. El punto de origen se interpreta esencialmente en vista de las consecuencias del pecado de los espíritus. El mundo no tendrá duración eterna, sino que concluirá con la conflagración universal, la apocatástasis, en donde todo quedará destruido, pero al mismo tiempo todo será regenerado, incluso los mismísimos demonios serán liberados y redimidos, gracias al poder salvífico universal de Cristo. O sea que Cristo no solamente vino a salvar al hombre caído, sino que vino a salvar a los demonios, a los infiernos. O sea que hasta el mismo diablo habrá que entender que tiene salvación a la luz de los últimos tiempos, según lo entiende Origen. Vamos a decir, esto no es la doctrina de la iglesia, pero es interesante cómo este hombre antes de la iglesia está pensando lo que la iglesia después va a tener que enfrentar y definir. La antropología de Orígenes refleja su visión cosmológica. O sea, hemos visto un poquito, Dios, el mundo y el hombre. ¿Quién es Dios? Creador de sí mismo en tanto que Hijo y en tanto que Espíritu Santo. El único eterno es el Padre. ¿Y quién es el hombre? Almas caídas. Y que así como estamos unos en la tierra y otros en el infierno, al final la misión de Jesucristo es rescatarnos a todos para llevarnos a Dios otra vez. Y por último viene lo que se llama la cosmología. La antropología de Orígenes refleja su visión cosmológica, ya que el hombre es parte integrante del mundo. El hombre era en un principio una sustancia racional, una inteligencia, pero con la caída se transformó en alma, que es una mezcla de inteligencia y de cuerpo. La libertad es decisiva para el destino humano, pues así como la caída fue un acto de libertad, nosotros cuando estábamos en aquel mundo nos rebelamos contra Dios y esa rebeldía nos metió aquí en el cuerpo en que tenemos. Si no nos hubiéramos rebelado contra Dios, no estuviéramos viviendo en este cuerpo. Entonces, por, por ser inteligencias rebeldes, nos convertimos en almas encarceladas en un cuerpo. Del mismo modo, la salvación y el retorno dependen de la libertad. Dependen de la libertad. Por tu culpa, por haberte rebelado contra Dios, o por mi culpa, yo estoy preso en este cuerpo.
pero yo también sigo siendo libre. O sea que sí, puedo yo volver a Dios en mi libertad o seguir hundiéndome en mi libertad. El camino del retorno es larguísimo. Si no, o sea, hay que volver, pero el camino es largo. Si no es suficiente al estar en el mundo, se tendrá que pasar por otros estadios hasta que se haya conseguido la perfección adecuada. Los mundos son oportunidades, o sea, hay varios puntos, es como las reencarnaciones, pero los mundos son oportunidades y escuelas para que el hombre pueda elegir bien según la recta razón. Entonces, los hombres son libres, pero cuando el hombre aprende a elegir bien, a fuerza de golpe, poco a poco irá aprendiendo y gracias a la ayuda de logos podrá volver a Dios. La educación es fundamental para el hombre y se realiza a través de diversos grados de conocimiento. En este proceso es más importante la filosofía que la teología. El platonismo y el estoicismo se están muy presentes y son determinantes en la cosmología y antropología de orígenes, en donde el concepto de creación está ausente y por ello la existencia de las sustancias racionales es eterna. Otro punto ahí curioso, ¿no? Porque según esta doctrina, Dios no creó al hombre. O sea, mi yo es tan eterno como Dios. Somos almas caídas, pero Dios no creó las almas. Si Dios creó algo, fue el cuerpo como lugar de castigo de las almas, pero mi yo es tan eterno como Dios. Entonces, sería curioso pensar eso, porque si Dios creó al Logos y yo soy eterno, entonces hay algo en mí que es más perfecto que el Logos, porque si el Logos que es Jesús es creación de Dios y yo, mi alma es eterna, no fue creada por Dios, entonces de alguna forma, aunque el Logos sea creado por Dios, es una criatura y yo soy tan eterno como Dios. Entonces, ahí hay algo curioso, pero eso es doctrina de Pitágoras. Pitágoras dice que las almas son eternas. Y eso es doctrina también de, de, de la India, del brahmanismo, de que las almas son eternas, las almas no tienen orígenes. O sea, al final, esto no es cristianismo. Estamos en un cristiano haciendo más filosofía que cristianismo. Pero es interesante porque él dice, no hay que creer tanto en la teología, sino cogerla, porque eso está hecho para creerlo, pero el verdadero sabio es el que la va a convertir en filosofía. Y ya podemos ver por qué él tuvo problemas con la iglesia, porque era más filósofo que cristiano. Está trayendo lo que entienden los filósofos y no salvando lo que entiende la Biblia. Dinos, Jacqueline. Tiene la manita levantada, Jacqueline. Tiene que prender el micrófono para poder escuchar. Ay, escúchame, profesor, que parece que no quería, no, o sea, le daba y no funcionaba. El logos es algo que nace en Grecia o es un concepto que también viene desde, vamos, de la tradición judía, o eso lo crea, o ese vínculo de la tradición bíblica lo hace, o sea, se hace en ese momento en que, o sea, algo novedoso de los principios de la Edad Media. La Biblia todavía no está definida en estos primeros años. Faltan 500 años para que se defina lo que es la Biblia, tal como la iglesia la maneja. Lo que sí se dice es que los libros de la Biblia fueron escritos del año 100, lo cual no significa que estén decididos cuáles eran los libros, sino que poco a poco se va decidiendo. Ahora bien, San Juan dice en su libro, al principio era el Logos y el Logo era Dios. Pero San Juan y todo el Antiguo Testamento, que son los 27 libros del Antiguo Testamento, todos se escribieron en griego, todos en griego. Antes de eso, el Antiguo Testamento se había escrito en la lengua propia de hebrea. Hebrea, Jesucristo habló ¿cómo se llama? Bueno, un tipo de hebreo ahí, el arameo. La Biblia fue escrita con rasgos de arameo y la mayor parte fue escrita
en el hebreo antiguo, que eran ese grupo al que llegó Moisés, se llaman bueno, nada, los nombres me fallan, pero ¿qué quiero decir? Los libros del Nuevo Testamento, los 27, todos fueron escritos en griego, para las iglesias griegas, propiamente hablando. Pablo escribió en griego, San Juan escribió en griego, Pedro escribió en griego, Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos en griego, todo fue en griego también. Ahora bien, quien utiliza el nombre de Logos es el Evangelio de San Juan. Al principio era el Logos y el Logo era Dios. Hoy en las traducciones nosotros leemos al principio era el verbo, otros dicen al principio era la palabra. ¿De dónde tomó Juan la palabra Logos? Esa palabra primero está en Heráclito. Heráclito decía, todo fluye, todo se mueve, todo cambia, nadie se baña 2 veces en un mismo río, la guerra es el padre de todo. El ser no es, el no ser es. Pero Heráclito se encargó de poner, el mundo está lleno de dioses, un orden que limitaba todos los desórdenes del fierio del fuego, estaba ordenado por el logos. Entonces, el mismo Heráclito habla de un logos universal que tiene que estar en el logos, en el logos personal. Él dice, la razón personal tiene que estar de acuerdo con la razón universal, que es el logos, para ser filósofo. Él termina despreciando a la humanidad porque la humanidad no se dedica a filosofar. Estamos hablando de Heráclito. Entonces, ¿dónde aparece filosóficamente la palabra logos por primera vez? En Heráclito. Bíblicamente, ¿dónde aparece? En San Juan. ¿Quién es primero, San Juan o Heráclito? Heráclito, antes de Cristo. 200, 300 años antes de Cristo. San Juan es discípulo de Cristo. Escribe sobre el logos y escribe en griego. ¿De dónde toma la palabra? De la filosofía griega. Al decir el logo está hablando de la sabiduría, del orden, de la armonía universal. O sea, el logo es lo que le llama a San Juan el pensamiento de Dios, que es quien lo armoniza todo. El problema aquí con Orígenes es que entiende al logos no como parte de la perfección de Dios, sino como una criatura de Dios. Dios creó al logos. El logos viene de Dios como criatura, como creación, y el logos crea al Espíritu Santo. El problema es, un tema es un poquito más problemático que lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Pero por lo menos te va dando algunas pautas para pensar. En el orden sociológico, fíjense que ya ahí nos mencionó los 3 horizontes de un filósofo: Dios, el mundo y el hombre. Un Dios que se crea a sí mismo. Un hombre que es tan eterno como Dios en tanto que espíritu y que bajó y quedó preso por rebelarse contra Dios en su libertad. ¿Dónde está el pecado? En rebelarse contra Dios. Peleó contra el grande, pero tú eres eterno. ¿Por qué te pones a pelear contra el grande? Entonces eres castigado en el cuerpo. Y en el cuerpo tú tienes la libertad de elegir el bien y el mal. Mientras sea malo, va a estar reencarnando en los cuerpos hasta que aprenda a hacer el bien y poco a poco pueda llegar. Por eso es un camino larguísimo. Pero ¿quién decide si tú te jodes o te salvas? Es tu libertad. Pero es una buena noticia porque no hay infierno. El infierno es este ya que estamos viviendo. Que no diga que tú te vas a quemar, como dice el cristianismo, si es que nos llevamos si es que nos llevamos de origen. Tú no te vas a quemar en el infierno porque ya tú estás pagando, el cuerpo es tu infierno. Eliani. Entonces se podría afirmar que según Orígenes nuestro primer castigo fue nacer. Y bueno, ya partiendo de nuestra primera desobediencia, ya nosotros elegimos aún así lo que queremos, pero ¿de qué vale la pena elegir si no hay un castigo, si nuestro ya castigo fue nacer? Pero el problema no es, debería haber un infierno dentro de su filosofía. No, el juego es que si te sigue portando mal, cuando vuelva y muera, vas a reencarnar en otra vida peor que la que tienes ahora. Esa es la filosofía de los reencarnacionistas. Si tú eras antes una princesa o una reina, por portarte mal ya no eres ni princesa ni reina. Y si te sigues portando mal, pues será una mujer pobre y no podrás superar la pobreza. Y si no, pues te reencarnará en un animal. En la medida que tu libertad vaya portándose bien, pues irá elevándote a mejores vidas. Entonces, cuando no te rebeles contra Dios, puedas otra vez volver a tu estrella, a tu eternidad, donde eres tú con tu propia libertad, donde tu mente ni tu corazón son oscurecidos.
Lo que no es un poco pensamiento gnóstico, ¿verdad? Alan Hilario. Eh, si se basa entonces la reencarnación de que es como un alma que ocupa varias vidas, ¿no? ¿Qué pasa entonces si lo relacionamos eso con la sobrepoblación, por ejemplo? O sea, se van creando nuevas almas y otras van reencarnando al mismo tiempo, porque si se reencarnan 1000 almas, pero hay 2000 habitantes en un sitio, por ejemplo, tiene que haber, por así decirlo, 1000 almas nuevas y 1000 almas ya reencarnadas de vida anterior. Bueno, esos son temas que nos planteamos hoy, ¿verdad? Para ello no había sobrepoblación. Ellos vivieron en un mundo en el cual había demasiada tierra, demasiados lugares desconocidos. El mar no tenía fin. Aquel lado del mundo no se había descubierto. Siempre había tierra y lugares. O sea, las almas seguro, lo más probable es que eran limitadas, aunque yo decían que las almas se convierten en animales y las animales no tienen el problema de la sobrepoblación. Tal vez si tuvieran con nuestra mentalidad, estuvieran ya pensando un poquito como tú, ¿verdad? Si hay almas nuevas, si se crean nuevas almas. Pero al decir que las almas son eternas, lógicamente te están diciendo que no se crean nuevas almas. Porque si se crearan nuevas almas, entonces no fueran eternas, fueran creadas. Las almas que existen serán siempre las mismas, visto desde ese pensamiento. Francisco Brito. Sí, profe. Si nos llevamos de origen, entonces pues, parece que yo en mis otras vidas me he portado mal. Pero pensando desde ese punto, entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, me porto bien y ya, gracias a mi libertad, decidí irme por el camino de Dios? O sea, me voy con Dios, estoy con Él y como me porté bien, ya no tengo que volver al mundo a ser prisionero de un cuerpo, o eso, o yo soy un constante, me voy con Dios, vuelvo, me voy con Dios, vuelvo. Bueno, la libertad no termina, ¿no? La libertad no termina. Todavía el cristianismo, aunque te hable de infierno eterno y de cielo eterno, si los mismos ángeles se condenaron y se convirtieron en demonios, es porque son libres de oponerse a Dios. O sea, el hombre se opone a Dios, pero también los ángeles se oponen a Dios. Por eso hay ángeles malos en su libertad. Entonces, aun cuando tú te vayas al cielo, no significa que ya tú dejas de ser libre. Eso no tiene sentido. Entonces, eso sería como entrar en una esclavitud. Y que ya tú eres eternamente un hijo de Dios y eternamente está en el cielo. Bueno, pero con libertad. Los mismos demonios también están en libertad. Eso se habla de purgatorio. Es como una especie como de que el que está en el infierno todavía puede volver a Dios. Purgar. Purgar significa purificarse. O sea, salir del fuego y volver a Dios. Que hay otros que no pueden salir. Bueno, entonces habría que ver dónde se fundan esos esquemas teológicos que de alguna forma encuentran palabras en Jesús del fuego eterno, la salvación eterna, pero eterno puede ser entendido como que un amor infinito o un castigo sin límite, lo cual no significa que en el tiempo tú no puedas salir nunca jamás, porque imagínate, ¿dónde queda la misericordia de Dios? Que su propia identidad es misericordia. Entonces, nada, son temas engorrosos. De todas formas, parece que el cristianismo elige también lo que es más educativo para la sociedad. Creer en el infierno es bueno para uno huir de él. Creer en el cielo es bueno para uno procurarlo y buscarlo. Tiene su soporte bíblico, pero ya la forma filosófica de entenderlo, ya eso es más trabajoso. Bueno, me falta poquito para terminar de leer, así que téngame un poquito de paciencia. En el orden sociológico hay que subrayar que Orígenes, sirviéndose de la filosofía estoica, inspiró la doctrina política de notables consecuencias para el cristianismo posterior. Sobre el mismo, sobre el principio de que existen dos leyes fundamentales, la ley natural, cuyo autor es Dios, y la ley escrita, que ha sido recogida en los diversos estados. Se llega a defender la independencia de los cristianos frente a la ley civil.
Cuando la ley escrita no está en contradicción con la ley de Dios, conviene que los ciudadanos la cumplan y la antepongan a las leyes extranjeras. Pero cuando la ley natural, es decir, la ley de Dios, ordena cosas contrarias a la ley escrita, entonces la razón aconseja abandonar tranquilamente las leyes escritas y la voluntad de los legisladores y obedecer únicamente la ley de Dios, como igualmente ordenar tu vida según los mandamientos de Dios, aunque ello implique sacrificio, muerte o deshonor. De este modo, se esgrimía el principio del derecho natural para defender la libertad de los cristianos frente a la ley civil. La filosofía de Orígenes, o sea, que para Orígenes hay que obedecer a Dios. O sea, Dios no te creó a ti. Si Dios no te creó a ti, de alguna forma tú tienes tu independencia. Porque si Dios no me creó, entonces Dios no es mi dueño. Vendría ahí un tema. ¿Por qué Dios tiene que ponerme a mis leyes? Si Él y yo somos eternos, yo seré más chiquito que Él, pero no dependeré de Él porque Él no me creó. Tú podrías decir que le vaya a dar órdenes al lobo, que es su hijo, o al espíritu, que fue su creación, pero si mi alma es eterna, tan eterna como Él, ¿por qué no respeta mi independencia? Entonces, sin embargo, aquí en Orígenes, habla de una libertad que dice hay que someterse a Dios, aunque eso significa morir a uno mismo. Porque es la única forma de salvarse, porque uno no se salva a sí mismo, te salva el lobo y te salva Dios. En ese sentido, aunque tú tengas tu propia vida y tu propia eternidad, Dios sigue siendo Dios, el mayor. Uno no puede irse contra él. La filosofía de Orígenes encontró desde el principio gran acogida tanto por parte de los cristianos como por parte de los paganos. Recuérdense que la iglesia no había definido los dogmas. Entonces, y recuerden que los dogmas fueron definidos también pensando lo que Orígenes pensó. Todo esto que Orígenes pensó fue llevado a la discusión de la iglesia. Pero muchos cristianos acogían como parte de los paganos o gentiles. Pero en los primeros años del siglo IV surgió en la misma Alejandría una corriente contraria y hostil, en guerra contra todo lo que decía Orígenes, basada en la duda o en la sospecha de carácter heterodoxo de alguna de sus tesis. Por ejemplo, el paso de Dios Padre al Logos, como el Padre se convierte en hijo o convierte al hijo y lo crea. Y no solamente lo crea, sino que se convierte en el hijo porque el hijo es Dios. Y el Espíritu Santo parecía como el descenso hacia una divinidad inferior. Como que el Padre no creó al Espíritu Santo, sino el Hijo. Por lo tanto, es un Dios más chiquito que el Hijo, y el Hijo un Dios más chiquito que el Padre, porque al final son criaturas los dos. Entonces ya Jesucristo no es Dios, por lo menos no es el Dios eterno, sino una criatura, y el Espíritu Santo no es Dios, a la luz de lo que dijo Orígenes. El salto del espíritu al alma, o sea, ese otro problema. Nosotros éramos inteligencia, pero nos convertimos en alma. ¿Cómo así? Que tú cuando vivías en tu propio espíritu, era una inteligencia tan eternamente viva, pero cuando te encarnaste por castigo, te convertiste en un alma. ¿Qué es un alma? Un ánima de un cuerpo. Alma viene de ánima, que anima. Entonces tú animas a un cuerpo. Como tú no estás animando ningún cuerpo, pues tú no eras un alma, no era un ánima, era una inteligencia pura que te pensaba a ti mismo en toda la eternidad, como hoy diríamos imagen y semejanza de Dios, pero si Dios no te creó tampoco era imagen y semejanza de Dios, sino que sería un pequeño Dios. Podría decirse a un simple símbolo, incluso la misma encarnación, el Logos perdía su carácter histórico como acto redentor para transformarse más bien en un momento de un ciclo cósmico necesario. De este modo parecía no poco que el cristianismo en cuanto a religión vendría a reducirse a una filosofía de tipo platónico o estoico, que era lo que le decía, más que un cristianismo, tal como el que Jesucristo y los apóstoles no habían dado, más bien lo que tenemos es un platonismo y un estoicismo, de alguna forma bautizado por el cristianismo. O sea, al final lo que tenemos con Orígenes es una filosofía y no un cristianismo. No obstante, los reparos doctrinales que le han achacado, hay que reconocer que sus ideas teológicas y filosóficas han ejercido un gran influjo en toda la historia posterior. Bueno, ahí terminamos con Orígenes.
La próxima clase entramos un poquito en lo que se llaman los padres capadocios. Recuerden que hemos visto lo que origina la filosofía son los apologistas y después vienen los alejandrinos. Primero Clemente, que es quien vimos la clase pasada, y ahora Orígenes, que es el último que hemos visto. Y que hay más de filosofía a nivel de contenido. ¿Qué significa filosofía a nivel de contenido? Lo que pensaron los filósofos. Y por lo tanto, si en ese problema, fe y razón, cuando hay conflicto, ¿quién tiene que ganar? ¿La fe ganarle a la razón o la razón ganarle a la fe? Aquí la razón es lo que han dicho los filósofos. Lo que han dicho los filósofos es más importante que lo que han dicho los profetas y los apóstoles y lo que dijo el mismo Jesucristo. Eso está bien, pero hay que filosofarlo. Y los contenidos de la filosofía son los más importantes. Entonces lo otro es alegórico. La fe es como una preparación para la filosofía. En vez de ser la filosofía, como había dicho Clemente, una preparación para la fe. Si Clemente hizo depender todo del logos y todo al servicio del logos, aquí Orígenes hace depender el logos de la filosofía, de los contenidos filosóficos anteriores. Esta es la lucha en la que se va gestando ahí contenido y método de la filosofía de frente a la teología. Pero son los preámbulos para ir gestando esta respuesta que hoy tenemos. El que va a responder adecuadamente, según lo que tenemos hoy, es primero San Agustín y después Santo Tomás. La herencia que tenemos son de ellos dos. La herencia que manejamos hoy de lo que es filosofía frente a la teología, no de frente a la ciencia, porque ellos no conocieron la ciencia, pero de frente a la teología, los límites que conocemos hoy fueron lo que nos dieron San Agustín y Santo Tomás, apoyados por el mismo cuerpo eclesial, los concilios eclesiales, que van discutiendo con los filósofos, donde se armoniza, que no haya contradicción entre lo que dice la teología. Eso es lo que va a decir Tomás. No hay contradicción entre la fe y la razón. Es el gran aporte de Tomás. Lo que dejaron los apóstoles y lo que dejó Jesucristo en armonía con lo que dice la fe. Si alguien tiene que sufrir, no es como Orígenes, que hace sufrir los contenidos de la fe para salvar la filosofía, sino más bien es la filosofía la que tiene que recortarse para dejarse ver los contenidos de la fe. Bueno, si alguien tiene una pregunta, pues este es el momento. Ya nuestra clase de hoy podemos cerrar. Francisco Brito. Profe, antes de primero recuerde ponerme presente, creo un chin tarde a la clase. Entonces, si lo primero es que me llamó mucho la atención cuando dice cuando te dijo una parte que se cree que hubo dos orígenes y no uno solo, porque abarcó mucho. Entonces, existiría la posibilidad, esa es mi primera pregunta, ¿existe la posibilidad de que otros autores, como usted mencionaba, Aristóteles, Platón, que abarcaron mucho, que pensaron acerca de muchas cosas, es posible que se haya tomado a otro autor que haya tenido el mismo nombre? O sea, en otro caso, no tiene que ser específicamente en esos dos. Lo otro es con esto de la reencarnación. No entendí la pregunta, ¿no? La primera no la entendí. Ok. En una parte usted decía que se cree perdón, creo que fue Clemente o Tertuliano, que como hubo una contradicción en sí mismo y pensó en muchas áreas y elaboró cierto pensamiento que hasta se contradecía a sí mismo, se piensa que hubieron dos personas llamadas igual. Tertulianismo. Y no uno Ya, sí. Que hubieron dos orígenes, se pensó no, al principio. El mismo origen, que hubieran dos orígenes por todo lo que pensó. ¿Qué más? O sea que si pudo ser que otro autor, otro filósofo de suma importancia haya pasado ese caso, que en verdad no haya sido uno solo que pensó todo eso, sino dos con el mismo nombre,
en tiempos diferentes o pueden ser Bueno, contemporáneos, ¿no? lo mismo se ha dicho de Platón, lo mismo se ha dicho de Aristóteles, que son tan arduos sus pensamientos que es dudable que un solo hombre haya dado todo ese aporte, todos los escritos de Platón en ese tiempo. Algo así se piensa con respecto a Orígenes, pero son de alguna forma posiciones que no han cuajado en la historia. Se sigue pensando que es. ¿Cuál es tu otra pregunta? Ok, la otra es con cuestión a esto de la reencarnación. Entonces, habría que entender que si mientras uno más libre y se pone más en contra de Dios, su vida va empeorando hasta el hecho de convertirse en un animal, pues entonces habría que pensar dos cosas. Pues uno, que el animal tendría razonamiento porque si este animal se comporta, no sé, acorde a los mandatos de Dios, pues ascendería a ser nuevamente una persona. O se pensaría que ya cuando uno es un animal, ya no hay punto de retorno porque hemos asumido que los animales no tienen razonamiento. Y entonces al no tener razonamiento, pues no pueden guiarse de ningún mandato. La doctrina es que tú estás pagando, pero no es que eternamente tú estarás en un animal. El animal, el alma, cuando llegue a pagar, pues entonces vuelve y asciende. Ahora, se supone que tú, mientras más te eleva, mejor piensas. Entonces, no es que tú no tengas capacidad de pensar. El animal, digamos, aquí lo que se habla de oscurecimiento. Así como a nosotros se nos olvida todo cuando estamos encarnados, cuando tú estás en dimensión animal, ni siquiera pensarás. Lo cual no significa que no tenga la potencia de pensar, sino que no se te brinda el cuerpo con la capacidad. Si tú no tienes orejas, por más que tu alma pueda oír, tú no vas a oír. Si tú no tienes ojos, por más que tu alma pueda ver, tú no vas a ver. Es decir, tú no tienes cerebro, por más que tu alma pueda pensar, tú no vas a pensar. Entonces el cuerpo tiene que brindarte las condiciones para que tú puedas ejercer algunas potencias, que se supone que tú la tienes toda cuando está libre del cuerpo. Yo qué lindo. Prender el micrófono, yo querido. Ok. Profesor, que se acuerde de ponerme presente también, porque... Yo qué lindo presente. Giovanni, bueno, ya está. Giovanni y Presente, maestro Giovanni Pérez. Giovanni presente. ¿Okay? Sí. Me falta aquí entonces. Pero yo tenía algo, porque yo leí hace un tiempo un texto del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, fe y razón, sobre las relaciones entre la fe y la razón, que ya, digamos, bueno, me imagino que usted lo habrá ya visto eso, porque es del 98, donde ya, digamos, aunque obviamente estamos hablando de la filosofía de la Edad Media, de los orígenes de la Edad Media, pero digamos que como para actualizar un poquito con relación a ese vínculo, ese texto es bien interesante. Que el que le interesa de los compañeros lo puede buscar, lo venden en librería Paulina. Es un texto bien, o sea, bien trabajado. Eso era todo, profesor. También está gratuito en internet. Café y razón, y te va a salir de nuevo. Pues nada, seguimos viéndonos entonces el próximo lunes, Dios mediante, hasta que el cuerpo aguante. Revisen los videos. Pasen todo buen resto del día. Ay, adiós. Nos vemos. Nos vemos. Pasen bueno.